Este vídeo pertenece al proyecto de innovación docente de la UNED, el pasado desde una nueva dimensión, didáctica y aprendizaje de la prehistoria mediante réplicas en 3D de materiales arqueológicos, que se desarrolla en el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la UNED en el marco de la asignatura de Prehistoria 2, las sociedades metalúrgicas y del Grupo de Innovación Docente INDIS, y pertenece a la convocatoria de proyectos de innovación docente del curso 2021-2022 de la UNED. Esta introducción corresponde a la réplica de Dido Guijarro de Lepenski-Bir y se enmarcaría en el tema 1 del manual de la asignatura. Como hemos dicho, el lugar de procedencia de esta escultura es el yacimiento de Lepenski-Bir, que se localiza en Serbia, junto a la frontera con Rumanía, en las llamadas Puertas de Hierro, en el Valle del Danubio. La cronología de este yacimiento presenta 3 fases: una fase mesolítica, una fase de transición entre el mesolítico y el neolítico, y una fase final neolítica. La que nos interesa es esta fase de transición entre el mesolítico y el neolítico, entre aproximadamente el 6300 y el 5900 antes de la era común, que es de donde proceden los ídolos que estamos viendo. El área del Valle del Danubio está jalonada de diferentes yacimientos con cronología del mesolítico y del neolítico, y es una zona privilegiada para estudiar esta transición y, en consecuencia, el proceso de neolitización. Lepenski-Bir se sitúa en una de las orillas del Danubio y los pobladores de este yacimiento explotaron intensamente los recursos fluviales que les ofrecía el río desde época mesolítica, hasta tal punto que algunos investigadores consideran que eran comunidades sedentarias o semisedentarias ya en este momento. Este sería el esquema del poblado junto a la orilla del río con sus características casas trapezoidales, como podéis ver en esta reconstrucción in situ y en el vídeo QR que os proponemos. Esta podría ser una recreación ideal del poblado, con el Danubio, la explotación de sus recursos y sus casas trapezoidales. Dentro de estas viviendas, o en su parte trasera, o en las estructuras del suelo o junto a los hogares, aparecieron diferentes tipos de esculturas. Unas con patrones geométricos simples y otras con características humanoides y con forma de pez. Entre estas últimas está la réplica de este proyecto, que puedes ver en este modelo tridimensional, y también tienes más fotos e información en este otro código QR. Esta figura es la representación completa del cuerpo humano, una cabeza con forma humana, formas claras del cuello y del cuerpo bien redondeado, sin las extremidades inferiores, pechos cubiertos con las manos y una representación simbólica de los genitales femeninos. Muy interesante es la forma de la boca de estas esculturas, que recuerda a la de un esturión. Esto, junto a la explotación de los recursos fluviales, hace que los investigadores relacionen estos ídolos con el mundo simbólico tanto del río como de los difuntos. En ocasiones se entierran dentro de las casas. La secuencia arqueológica y los últimos estudios de ADN e isótopos sugieren que en esta zona del Danubio se produjeron fenómenos de interacción muy importantes entre estos grupos mesolíticos y otros neolíticos antes de 6000, y que continuaron durante generaciones. Los primeros inmigrantes neolíticos en Lepenski-Bir fueron mujeres que tenían exclusivamente ancestros de Anatolia y que llegarían muy probablemente en el contexto de intercambios matrimoniales con otros grupos neolíticos. Ellas y sus descendientes próximos fueron enterrados según las costumbres mesolíticas y tuvieron una dieta cazadora-recolectora. Posteriormente, las tradiciones arquitectónicas, funerarias y tecnológicas mesolíticas fueron suplantadas por las de comunidades del complejo Starcebo-Cris propias del Neolítico Antiguo en un momento ligeramente posterior en la zona de la cuenca baja del Danubio. Precisamente te invitamos a que investigues y debatas con tus compañeros sobre estos conceptos clave de la neolitización: expansión, interacción y consolidación, y que estudies el caso de Lepenski-Bir como ejemplo. Recordarte por último, todos los recursos necesarios los tienes en la web del Departamento de Prehistoria y Arqueología, cuyo enlace QR lo tienes al lado de este vídeo en la documentación de la colección de réplicas. Que lo disfrutes.